empezó a grabar. Ok, entonces, pues sí, en este caso vamos a hacer la actividad de Semana 7, ya acaba por los estudiantes Juan Camilo Pito, Juan Felipe Ramírez, Luna Luz Prasca y Juan Camilo Muñoz. El objetivo de este video pues, es realizar una puesta de escena a partir del material seleccionado por cada uno de los integrantes del grupo y las preguntas orientadas con el fin de generar una reflexión en plenaria sobre los temas, conceptos, relaciones y trabajo realizado durante las semanas previas. Bueno, bien, partiendo de esto, pues contamos con una serie de material que son artículos académicos y unas preguntas para relacionarlas. En este caso, eh, una de las preguntas orientadoras es, previo al curso, ¿cuál era la percepción de nosotros sobre la transformación digital, inteligencia artificial, robots y automatización? Pues yo quisiera comenzar hablando sobre la primera pregunta. Pues para mí, antes del curso, yo las inteligencias artificiales pues las veía como unas herramientas bastante útiles, en especial para liberar a las personas de tareas muy tediosas. Sin embargo, pues yo no había reflexionado muy profundamente acerca de los dilemas éticos y tensiones sociales que éstas podrían llegar a surgir. Para mí eso era algo prácticamente que era de pura ciencia ficción y incluso tal vez una exageración. Bueno, por lo menos de mi parte, digamos que antes de llegar al curso no tengo mucho conocimiento como del tema, no tenía mucho conocimiento de lo que era una inteligencia artificial, pero ya estaba rodeada de esta, ¿no? Como que, por ejemplo, siempre me ha encantado la idea de las casas inteligentes y así, que tener la Alexa o el manejo de aplicaciones que me faciliten mucho más las actividades diarias. Entonces, como que era algo muy automático de mi parte. Y pues estaba bien con eso hasta que ya pues también en la universidad y pues con la materia en curso pues empezaron también a darse como ciertos cuestionamientos, ¿no? Y ciertas perspectivas que al menos anteriormente no las tenía. Bueno, yo por mi parte sí tenía un conocimiento, digamos, un poco sobre los dilemas éticos y morales de la IA. Sin embargo, en el curso me ha abierto un poquito a entender otras cosas, como por ejemplo que hace unas semanas veíamos un video en el que usaban a IA, por ejemplo, para la caza ilegal. Entonces, por ejemplo, nunca me había imaginado que la IA pudiera ayudar en ese tipo de cosas, digamos, tan específicas en las que pensamos que sí o sí necesitaríamos personas. Y pues con el curso me he podido abrir a esos diferentes, digamos, escenarios en los que puede estar presente la IA. En mi caso, pues, o sea, previo al curso sí he conocido y tenido contacto con esta inteligencia artificial, la automatización, cómo esto impacta la industria, las empresas y en especial a las personas. Pero fue como un choque entre lo industrial y lo social en el sentido de una comunidad, porque esto afecta también la ética y la moral de la gente, las decisiones y cómo esto se desenvuelve. Entonces, es interesante en esa manera. Ahora bien, del material que estudiamos cada uno, cómo el cine y la literatura sci-fi han formado nuestra percepción de la inteligencia artificial. Pues desde mi perspectiva, pues el cine y la literatura de ciencia ficción pues han influido bastante en nuestra percepción de la IA. Por ejemplo, en la película que yo vi, Eagle Eye, pues la IA llamada Aria, pues controla los aspectos de la vida de los protagonistas, lo que esto refleja el temor de que la tecnología avanzada podría llegar a descontrolarse sin la supervisión humana adecuada. También existen muchos otros ejemplos en el cine, uno de los más famosos, pues por ejemplo, es Terminator, y pues todo esto se alinea mucho con este temor, pues se alinea mucho con lo que dice el artículo de Osawa, que es el que también me fue asignado, quien señala que la ciencia ficción pues, nos ayuda a visualizar cómo podríamos reaccionar ante la nueva tecnología, aunque estas representaciones no siempre puedan ser científicamente precisas. Las narrativas de ciencia ficción no solo predicen el futuro tecnológico, sino que también presentan una ventana a los posibles comportamientos y reacciones humanas.
Sí, bueno, digamos que hablando un poco como de lo que decías vos, Juan Camilo, hablando de temores, yo creo que las películas y la literatura, digamos que en cierta parte ha reflejado como los temores más comunes, digamos, de las personas en cuanto a ella, porque por ejemplo yo vi Transcendence, la película, en la que habla de una persona que está pues haciendo, digamos, está intentando hacer una máquina que pueda tener todo el pensamiento humano y pueda sentir emociones humanas, pero que a la vez sea una IA, sea un robot. Entonces, esta persona esta persona con su tecnología recibe un atentado antitecnología y él consigue pasar, digamos, como su conciencia o su persona en sí a la máquina y empieza a hacer cosas buenas por la humanidad, como por ejemplo intentar curar enfermedades, bueno, empieza a hacer ese tipo de cosas, mejorar la tecnología, pero la gente, aunque ve que él está haciendo cosas buenas, igual desconfía en él, porque aunque saben que es, digamos, la persona pasada al robot, siguen desconfiando porque lo ven como algo raro que, digamos que empezó a pensar así de la nada. Listo, pero mira que es muy diferente esa expectativa que se tiene como en general en las películas de la ciencia ficción con la realidad, porque vos donde has visto, no sé, una inteligencia artificial como GPT, Genesis, bueno, Gemini, perdón, o alguna que todavía no han liberado al público, que sea, que tenga ese nivel como de interacción, de sentir, de tomar esas decisiones, no conscientemente, pero con un juicio, con un criterio, o sea, no creo que sea tan real por ahora eso de ese temor hacia esas máquinas. Más que a ella Sí, tendría como algo relacionado a la ética y la lealtad de los robots como tal. No sé, por ejemplo, los tres principios de la robótica que menciona, creo que es Dostoyevsky, no, no sé, un autor importante. Sí, ahí lo mencionan en la película de Yo Robot. Precisamente Isaac Asimov, pues es el que maneja las tres leyes de la robótica, pues para cuestionar esto, como de los dilemas éticos y filosóficos que hay entre la interacción entre humanos y robots. Y pues de esa literatura es que está basada la película, la de Yo Robot, que es con Will Smith. Pero mira que también, o sea, cuando pasa, digamos, a la cinematografía, también está como ese punto, esa idea de la distopía extrema, como que no hay las películas que tratan de ahondar en esos temas, no muestran como un proceso, que por lo menos yo siento que, pues como decía Juan, también como que la humanidad está teniendo, ¿no? Poco a poco, sino que una vez va a dicho extremo de el terror de lo que podrían llegar a ser los robots o las inteligencias, que pues si hoy en día no es como que sean o sea, una cosa súper sencilla y súper fácil de manejar, pues igual no es tan a ese punto que puede generar también mucha influencia en cómo pues la gente percibe, ¿no? Las cosas nuevas que están llegando respecto a esta tecnología. bueno, si Pues quieren pasamos a la parte de explicar y identificar los tres conceptos o ideas centrales que vimos en nuestros materiales. Sí, dale, no problema. si quieren comienzo yo. Pues algo que mencionó Juan Camilo, pienso que tiene razón, pues es sobre exactamente que se puede considerar un poquito exagerado eso del tema del miedo al descontrol tecnológico. O sea, las inteligencias artificiales que conocemos y son las que, por ejemplo, las personas más actúan, como ChatGPT y demás, no son o sea, no son lo suficientemente como desarrolladas como para decir, oh, tenemos miedo de que se adquiera conciencia propia y empiece a conquistar la humanidad. Realmente eso es un miedo que, pues, como tal, no es por ahora real. Pero lo que sí puedo pensar y lo que sí pienso es principalmente sobre este miedo tecnológico, no se deriva, no se deriva exclusivamente a que, por ejemplo, la tecnología, la inteligencia artificial pueda dominar el mundo, sino más bien ahorita, por ejemplo, el cómo estos pueden afectar nuestra vida diaria, como pues se está temiendo mucho el tema, por ejemplo, de que las inteligencias artificiales nos reemplacen y nos quiten pues nuestros trabajos
es como un miedo que existe bastante. Por ejemplo, estas tecnologías como DALL-E que generan imágenes, pues pueden llegar a hacer surgir como un reemplazo para los diseñadores gráficos, lo cual puede, pues, o lo cual evidentemente puede llegar a afectar a a este sector de grupo de personas. Y pues yo creo que esto se relaciona mucho con, pues, uno de los conceptos que hemos ido abordando, que como dije es el miedo al descontrol. Por ejemplo, el artículo Osawa, esto se lo llama como el complejo de Frankenstein, en el que en que estas creaciones tecnológicas se vuelven contra sus creadores. Eh, Entre otros conceptos importantes que también había notado, es sobre cómo Osawa también advierte sobre los sistemas de infraestructura controlados por la inteligencia artificial, ya como estos sistemas que controlan eh, pues grandes conjuntos de datos. Un ejemplo dentro de la ficción, dentro de la película que yo vi, pues es la propia inteligencia artificial Aria, que gracias a este conjunto, a este gran volumen de datos al cual tiene acceso, pues llega a causar problemas graves si no se contaba con la supervisión adecuada. Mira qué interesante esto que decís del síndrome de Frankenstein, porque precisamente como en mi artículo menciona, eh, como en muchas películas se ha mostrado el futuro de los robots, que son compañeros, asistentes, y en algunas otras son amenazas. Entonces, se promueve como esta idea de admirar y temer a partir del entusiasmo y la cautela el desarrollo de esta inteligencia artificial, o sea, toda esta tecnología. Pero a la vez hay como un dilema en cuanto a, o sea, de la película de inteligencia artificial y el niño este, en cómo los dispositivos de supervivencia y terminación del propio robot hacen que uno se pregunte si es aceptable crear seres que pueden sufrir o rebelarse contra sus creadores. O sea, eso es como parte del concepto de un dilema ético entre la creación de seres artificiales y posiblemente con la inteligencia emocional. Pues sobre lo que dices, pues sí, la verdad es que sí. Y pues yo creería esto, que se puede relacionar con algo que podríamos llamar como que la inteligencia artificial es como una extensión de la inteligencia humana, ya que pues al propiamente a la inteligencia artificial ser creada por el mismo ser humano, pues es muy probable que ésta cuente con los mismos defectos que nosotros. Entonces, esto pueda causar esto pueda causar que, por ejemplo, yo qué sé, eh, los, bu- las inteligencias artificiales se puedan ver sesgadas por ciertos tipos de pensamientos con los cuales sus creadores le brindaron. Eh, de hecho, yo creo que han habido varios casos de esto en la vida real. Por ejemplo, a la inteligencia artificial Gemini al principio de su lanzamiento, cuando uno le pedía eh, imágenes sobre ciertos momentos de la historia. Ya, por ejemplo, vos le pedías, hay un guerrero sobre la antigua China, esta inteligencia artificial pues te generaba imágenes eh, pues sí, de propiamente el guerrero, pero con cierta diversidad. Y es que la propia inteligencia artificial pues intentaba promover la diversidad en estas imágenes cuando generaba personas. En- por lo cual se generaba, por así, un sesgo o un dato histórico como tal no correcto, lo cual a pesar de que esto pueda llegar a ser mínimo, no sabemos en qué otros aspectos estas inteligencias artificiales puedan llegar a cometer otros tipos de sesgos. No sé si Juan Ramírez o Luna quisieran hablar. Sí, sí, ya iba a entrar, por lo menos yo iba a introducir, yo iba a seguir con el tema de mi película, pues que fue Yo Robot, que pues también habla de eso, como, pues en la película hablan también del tema del libre albedrío, ¿no?
que es algo que por lo menos la humanidad, junto a ese miedo y admiración, pues está incluido allí, ¿no? La idea de que en algún momento las inteligencias artificiales o los robots o los sistemas operativos tengan cierto nivel de autonomía que sobrepase, pues, que no nos necesita a nosotros, ¿sí? O por lo menos un tema que estábamos hablando también antes en clase, que es como ese tipo, los sistemas donde tú ingresas cierta información y a partir de esa información la IA genera información nueva o patrones nuevos que pues nos pueden funcionar, pero pues vienen también con esos sesgos, ¿no, Juan? Vienen también con esas dificultades o con esas perspectivas que pues la persona que los está creando los pone allí. Entonces es un poco también complejo saber hasta qué punto nosotros lo manejamos, pero también en qué momento puede dejar de ser, puede dejar de tener nuestra supervisión para que esté por sí mismo. Bueno, relacionando un poquito con eso, yo estaba pensando, digamos, en las ideas principales de mi material. Y entre esas ideas principales, pues yo saqué como que una de ellas era como el dilema ético de la IA. Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, en mi película era que, como les dije ahorita, aunque la persona que en realidad ya estaba en un robot intentaba mejorar el mundo curando enfermedades y pues haciendo cosas buenas para el mundo, esto lo hacía, digamos, de una manera en la que quería deshumanizar, por así decirlo, a las personas, porque lo que hacía era crear las soluciones, pero no eran, digamos, las soluciones humanamente aceptadas. Entonces, lo hacía sin el consentimiento de las personas. Y entonces aquí me surgieron algunas preguntas, como por ejemplo, que si, no sé si ustedes de pronto quieran meterse en esto, pero por ejemplo, deberíamos permitir que la inteligencia artificial, digamos, tome decisiones sin consultarnos a nosotros o sea, por sí misma, y si la IA es capaz de entender y respetar, digamos, los principios éticos que tenemos los humanos. Pues, referente a eso último que dices, realmente para mí eso es muy incierto, ya que el planteamiento propio creo que pues se puede llevar como a la idea de que, como muestran mucho de este tipo de películas, como por ejemplo la que vi, Eagle Eye, en la que al principio de la película pues el gobierno estadounidense ataca a un grupo de musulmanes pensando que dentro de estos había un grupo terrorista, a pesar que este grupo de esos musulmanes lo único que estaba haciendo era simplemente un funeral. Y entonces, de acuerdo a esto, la IA, que es la que estaba como supervisando todos estos temas de seguridad nacional, eh, quería evitar este mismo resultado. Y al ver que se cometió un crimen que atentaba con las reglas, con las reglas internacionales, las leyes internacionales, entonces se inclinó a una opción muy extremista de derrocar al gobierno estadounidense, lo cual es un ejemplo muy distópico de lo que podría ocurrir cuando dejamos que las inteligencias artificiales tomen sus propias decisiones. Creo que ahí dentro de lo que realmente se debería poder llegar a observar es en qué campos específicos que queremos que las inteligencias artificiales puedan intervenir y pues tomar dichas decisiones. Hay y pues como tal no necesiten intervención humana. Juan Camilo alzó la mano. Sí, es que, o sea, entiendo sí que sea distópico en ese sentido, pero ¿cómo sería entonces la contraparte, la utopía? Porque, por ejemplo, no sé, la IA que en este tiempo mejora nuestras vidas, no sé, haciendo algún trabajo pesado, por ejemplo, estos robots de carga que pueden ser automatizados, o sea, algo que nos quite la monotonía, el peso y posiblemente algunos riesgos que podamos sufrir, no sé, en el trabajo, haciendo alguna labor, o solo para relajarnos. Pero, ¿hasta qué punto está lo que decís vos de los sectores? O sea, ¿cómo se podría hacer eso? ¿O cómo podríamos asegurar de que eso se alinee con los valores o esta ética y moral social que se tiene? O sea, para evitar los futuros distópicos que mencionaste.
Luna. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, perdón, es que, ok, listo. Ahí podría yo agregar que fue la lectura que hice y es el artículo de investigación que habla sobre la necesidad de que también esto de la IA y las inteligencias artificiales tengan un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Porque, digamos, el artículo se llama interdisciplinaridad, no sé cómo decirlo en español. Interdisciplinary Science Reviews. Entonces, un artículo de investigación y destaca como el conjunto de diversas disciplinas y cómo se mueven alrededor de la IA para poder tener esta ética tecnológica, para poder, por ejemplo, digamos, hace muchas clases tuvimos unos videos o artículos donde se podían implementar las IAs, digamos, para tener el conteo de los animales de los elefantes en África y poder registrar también cuando estaban haciendo las matanzas ilegales, por ejemplo, que sea mucho más rápido. Entonces, y eso tiene que ver también con una problemática social, con una problemática política. Entonces, como que la necesidad de que haya esta parte interdisciplinaria junto a la IA es muy importante para poder también enfocarla dependiendo del espacio en el que vaya a estar. Entonces, no es solo una máquina o un programa operativo que llega y te hace esto más sencillo, sino también pues el impacto que está teniendo, por ejemplo, en una empresa, para su comunidad o, por ejemplo, en la universidad. Nosotros, por lo menos en la parte de licenciaturas, se estaba tratando de idear como una IA que pudiera apoyar a los profesores en las ideas de planeamientos de clases, ¿sí? Pero pues no es como que la IA nos vaya a hacer todo, también es la idea de que pues hay ciertos grupos de estudiantes, todos tienen características diferentes, la idea de que pueden ser grados diferentes o el enfoque que tenga la institución educativa, todo eso se toma en cuenta para que también pueda ser provechosa para todo el mundo y pues uno de una u otra forma también la influye, uno tiene también autonomía dentro de esa herramienta, ¿sí? Como que no dependo solo de ella. Entonces, pues sí, como que esa parte siento que es muy valiosa. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Luna. Yo también pienso que la inteligencia artificial debería verse más como una herramienta capaz de ayudarnos a nosotros los humanos, en cambio, y no como como algo que es capaz de completar nuestras tareas, o sea, reemplazarnos como tal y nosotros vivir relajados. Entonces, respecto a lo que me preguntabas, Juan Camilo, yo siento que un escenario utópico yo pienso que el escenario utópico de la inteligencia artificial sería el cual ésta sea capaz de colaborar con los humanos en la toma de decisiones, promoviendo información y detalles que podrían resultar útiles a nosotros los humanos. No sería, pensar en el hecho de que una inteligencia artificial sea capaz de tomar decisiones por sí mismas, implicaría que esta misma pudiese leernos prácticamente la mente, porque habría que ser muy claros, porque ahorita, para cuando uno le quiere pedir un pedido, una tarea a las inteligencias artificiales como ChatGPT, tiene que ser muy preciso en lo que quiere. Pues, aunque esto no es un ejemplo tan específico y concreto, si yo le pidiese a una inteligencia artificial básica qué día es hoy y tuviera los conocimientos, pues probablemente me dijese que hoy es 15, pero no leí, pero yo quería saber, no sé, el mes y no me dijo el mes. Entonces, pues ahí hay cierta desvinculación entre lo que yo quiero y entre lo que la IA cree que yo necesito. Pues sí, o sea, centrarse como en el desarrollo de esta inteligencia artificial ética, inclusiva y transparente, te entendí, ¿no? O sea, que sea comprensible y accesible para todos, eso desde la utopía, de promover el bienestar y reducir como esta desigualdad de sesgos, de los problemas que mencionaron en las películas y no sé, lo interdisciplinario. Sí, correcto. Entonces,
Eh, pues falta poco para terminar, entonces no sé si quieren ya avanzar con la última pregunta, la de cuál fue la perspectiva de nuestras inteligencias artificiales ahorita después del curso y de la investigación que realizamos. De manera corta, como De que manera corta. así, sí, de manera corta, para ir ya cerrando. Me parece, los artículos por lo menos vi varios, pero el que me leí así como completo fue el que les comenté. Me pareció muy interesante porque, pues digamos, muchas veces está esa idea de que todo lo que es operativo en cuanto a las inteligencias o los sistemas hardware, software, todo lo que tiene que ver como con esa parte de ingeniería debe estar muy desvinculada de lo social o de lo cultural, ¿no? O que solo existe y solo se debe programar la matemática y ya. Pero siento que hoy en día, por lo menos que está teniendo tanto auge, es bien importante como tomar en cuenta eso, esa idea de no es un grupo solo aparte, ¿no? También hay que investigar otras cosas, hay que manejar otras cosas para la mejoría pues en pro de que sea algo también funcional para la gente o por lo menos para la comunidad que lo va a recibir. Entonces, me parece chévere poder como cuestionarse eso. Bueno, digamos que yo, en cuanto a mi percepción, según lo que hemos visto en el curso, me he dado cuenta que la IA está avanzando muy rápido en diferentes sectores, como ya lo mencioné antes, en la educación, en la salud y en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Pero junto con eso también me doy cuenta que vienen algunos desafíos éticos, como los hemos hablado aquí. Entonces, en general, mi percepción, con base a todo lo que hemos visto, es que la IA, por ahora la debemos ver como una herramienta que complementa nuestras capacidades como humanos en lugar de reemplazarnos. No sé, ustedes, ¿cómo ven eso? Pues sí, pues ahora yo pienso que yo soy mucho más consciente sobre los riesgos y tensiones éticos que rodean a la IA, especialmente en términos de seguridad, privacidad y transparencia. Y aunque pues reconozco que el enorme potencial que pueda llegar a dar esta, creo firmemente que deberíamos más bien trabajar en desarrollar una IA que sea más transparente y ética, siempre bajo el control humano. Ya por último, si Juan Camilo quiere agregar algo. No, pues ya, huevón. Ya, ya Ok, todo lo que yo tenía ahí en Bueno, mano, pues pero bueno. entonces voy a terminar la llamada. vale. Vale, perfecto. Sí, chao.